Definitivamente Venezuela está en un punto de quiebre. Quizá los cambios y el regreso de la democracia no avanzan a la velocidad que muchos esperamos, pero la historia que marca el camino hacia la recuperación de la libertad continúa escribiéndose y hoy tuvo un nuevo capítulo que vamos a relatarles en el inicio de este informativo. En este preciso instante que ustedes están viendo en pantalla, miles de trabajadores venezolanos, en medio de una propuesta masiva que hace mucho tiempo no se veía, lograron romper los controles de seguridad en su intento de llegar a la Asamblea Nacional y al Palacio de Miraflores. Esto en otro país sería una imagen normal, pero en Venezuela marca un cambio en la dinámica de la calle y de las protestas, donde las fuerzas de seguridad ahora parecen tener menos cohesión o por lo menos menos disposición para reprimir con la misma violencia, tal y como lo hacían antes de la captura del dictador Nicolás Maduro. A diferencia de manifestaciones pasadas, donde la represión fue brutal, con decenas de muertos, miles de detenidos, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, esta vez los trabajadores, tal y como ustedes lo ven en la imagen de la parte izquierda, los trabajadores lograron superar varios momentos pese al fuerte despliegue policial. Aunque se reportaron gases y empujones, la marcha esta vez no fue frenada con la misma ferocidad de antes. Y esto es clave recalcarlo. Esta movilización masiva desnuda la profunda crisis económica que continúa sufriendo Venezuela bajo la administración de Delcy Rodríguez. Lo que hacen, que no van a cambiar nunca, no van a cambiar nunca. El mundo vea que vinimos todos los trabajadores, los estudiantes, a apoyar por un salario digno y que el mundo vea y que Laura vea cómo la dictadura de Delcy Rodríguez reprime a la gente. Y es una escena que no se puede ocultar. El régimen cambió de administración, pero no de esencia, y así arremetió contra quienes marcharon este jueves para exigir mejoras salariales. Desafiando el miedo de una Venezuela cambiando tras la captura de Nicolás Maduro, trabajadores y pensionados regresaron a las calles. Golpes con escudos antimotines, empujones, gases lacrimógenos y gas pimienta fueron la respuesta de la Policía Nacional Bolivariana leal a la dictadura. Pero la determinación de quienes se movilizaron dejó en evidencia el sentimiento de un país cansado de la miseria y la violencia sistemática del régimen de Delcy Rodríguez. La misma determinación que nos deja imágenes como esta. La historia lo jugará. Pese al amedrentamiento y los conatos de violencia, esta vez los ciudadanos sobrepasaron a los uniformados de camino al Palacio de Miraflores. Así quedó registrado en este video. Pero lo cierto es que resistencias legítimas como esta no habrían podido darse en una Venezuela bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro. Por ejemplo, comparemos con lo que sucedió en el 2014. En un momento como este, donde la multitud se acercaba a los policías, su paso y su caminar hubiesen sido reprimidos con gases lacrimógenos, tal y como ocurrió en las movilizaciones de hace 12 años. Hoy la represión violenta, pero menos letal. Al menos 8 piquetes de la PNB fueron desplegados para impedir que la movilización llegara a su destino. Pero esta vez, los uniformados no portaban armas como en las manifestaciones en la era Maduro. Sin embargo, hay que decirlo de manera clara y contundente. La marcha de hoy desenmascaró al régimen al mando de Delcy Rodríguez. El movimiento estudiantil que acompañó la marcha también fue reprimido y amedrentado como ocurrió bajo el madurismo, solo que esta vez no hubo balas de goma ni perdigones. Oye, ¿qué te pasa, ve? ¿Cómo levantar con eso?
Pese a la represión en Caracas, su organizador consideró que la protesta fue exitosa porque se demostró que los trabajadores están dispuestos a reclamar sus derechos sin pagar el alto costo de quienes participaron en las manifestaciones de 2014 y 2017, cuando exigieron un cambio político en medio de una crisis humanitaria devastadora y se enfrentaron a una represión brutal por parte de organismos del Estado y colectivos armados del chavismo. El saldo en ese entonces, cientos de muertos, miles de heridos y presos políticos. Venezuela resiste y los manifestantes han roto ese cerco represivo, lo demostraron el día de hoy nuevamente. Pero hay que decirlo de nuevo, en las manifestaciones de Caracas sí hubo represión, pero esta no alcanzó los niveles brutales y letales que se veían habitualmente durante el régimen de Nicolás Maduro, donde, repito, había decenas de muertos, miles de detenidos arbitrarios, balas de goma, tal y como lo decía nuestra periodista Diana, y masivas torturas, todas ellas sistemáticas. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que al menos 10 periodistas fueron agredidos, golpeados, rociados con gas pimienta y que sus equipos fueron destruidos y en algunos casos robados. Luis Laya, periodista permanente de NTN 24, estuvo valientemente haciendo una cobertura periodística de estas manifestaciones en la era post-Maduro y bajo la administración de Delcy Rodríguez, vigilada por Donald Trump. ¿Cómo avanzaron las manifestaciones? Hola, muy buenas noches. Jefferson y todos quienes sintonizan a esta hora el informativo de NTN 24. Efectivamente, hoy las movilizaciones fueron masivas, pero hubo represión, no como en los niveles de antes, pero ciertamente hubo represión. Se les impidió, más allá de que pudieron atravesar aproximadamente unos 6 o 7 piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, llegó un punto en el que la represión pudo con ellos, dispersó la movilización y generó todo esto que ustedes comentan, algunas detenciones, agresiones a algunos periodistas y trabajadores de la prensa, distintos hechos, algunas personas heridas, y todo esto fue parte de lo que se vivió el día de hoy. Veamos en la siguiente nota, justamente el resumen de cómo fueron el día de hoy, las exigencias de los trabajadores, la represión, los resultados de esto. Este jueves, sindicalistas, trabajadores, jubilados y pensionados, junto a estudiantes universitarios, marcharon por las calles de Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales. Están pasando necesidad para poder estudiar. Y aquí estamos, no somos esclavos, estamos en el siglo XXI y exigimos sueldos dignos y libertad. Queremos un salario digno y el pueblo, los jubilados, los pensionados, todo el pueblo ya no aguanta más a esta penuria que nos han puesto a vivir, a esta miseria. 130 bolívares, no alcanza ahorita ni un caramelo. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en represión. La Policía Nacional Bolivariana bloqueó con piquetes las calles del centro de Caracas para impedir que estos trabajadores que salieron desde Plaza Venezuela llegaran hasta el Palacio de Miraflores. Los manifestantes lograron atravesar al menos 7 piquetes policiales, entre empujones y forcejeos. Cerca del casco central de la ciudad, en la Plaza del Venezolano, fueron reprimidos con gas pimienta y otros elementos disuasivos. En medio de esta situación, hubo detenciones y también heridos. Están lanzando piedras allá para acá los policías. Por eso que nosotros estamos lanzando también una para allá. Mira, ven. Nos están agrediendo, pero no vamos a ir encima de esta dictadura, porque esto hoy se acaba. Nos agredieron con los escudos, señores. Además, hubo agresiones contra trabajadores de la prensa. Ustedes a la policía. Estoy en vivo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas denunciaron que al menos 10 trabajadores fueron atacados con gas pimienta, golpes, empujones e incluso algunos de ellos fueron robados. En medio de toda esta situación de violencia que se produjo este jueves, los trabajadores exigieron a Delcy Rodríguez que cese la violencia, también que ponga orden en cuanto a la solución de la crisis política, pues hoy en Venezuela exigen se convoque una elección. ¡Queremos elecciones ya! ¡Necesitamos elecciones ya! Que el mundo vea y que Laura vea cómo la dictadura de Delcy Rodríguez reprime a la gente. Escuchen esto, exigimos unas elecciones libres, democráticas. ¿Para qué?
para reinstitucionalizar nuevamente nuestro país, porque mientras siga Darcy allí, aquí en Venezuela no hay organización legal y los Estados Unidos saben que tienen que sacarla. Esto es, en resumen, lo que ocurrió en las calles durante estas movilizaciones de trabajadores, sindicalistas, pensionados, jubilados, exigiendo reivindicaciones. Pero también hubo un movimiento en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano. Fueron designados el Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo. En este caso, para la Fiscalía General de la República fue elegido Larry de Boe, quien estaba como encargado de ese puesto y quien en el pasado ha sido representante del Estado venezolano ante la ONU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también incluso ante la Corte Penal Internacional. Fue ratificado en este puesto que venía, como les decía, ejerciendo de forma interina desde la renuncia de Tarek William Saab. Por su parte, para la Defensoría del Pueblo fue elegida la profesora Egle González Lobato. Ella es profesora universitaria, politóloga, es analista, ha hecho trabajo y denuncia en materia de derechos humanos y ha sido designada para este cargo. Ambas personas han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos por tener cierta parcialidad. Sin embargo, han sido designados el día de hoy por la Asamblea Nacional para ocupar estos cargos. Entre esas reacciones a estas designaciones está la de Juan Pablo Guanipa, dirigente político del Partido Primero Justicia, que ha publicado el siguiente video. Larry de Boe es el sucesor de Tarek William Saab en la Fiscalía, quien ha sido un cómplice por años de todas las atrocidades del chavismo. Hoy te hablo a ti, Larry, no te vengas a hacer el Willy May ahora. En el 2014 te designaron como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y en ese puesto has ignorado y te has burlado de los miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo. Esta es la información que se ha generado el día de hoy desde la capital venezolana, desde Caracas.